Amigos, de nuevo con ustedes para seguir el tema que tratamos en la reunión, en el programa anterior, acerca de reyes y sacerdotes para Dios. Terminamos diciendo que había 4 tipos de personas que tipificaban a los reyes y sacerdotes: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Dijimos que David fue rey y también hizo el papel de sacerdocio como adorador. Se llama el dulce cantor de Israel, el salmista, el hombre que estableció la adoración a Dios. Encontramos en tercer lugar que Cristo también desempeñó las 2 funciones, fue rey y sacerdote. Y la iglesia fue establecida con reyes y sacerdotes, como lo vimos en el programa anterior. La Biblia dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces encontramos estas 4 características en estos personajes. Pero también esto nos lleva a pensar en el evangelio de la salvación, que tiene que ver con el sacerdocio, lo que la iglesia ha hecho en predicar las buenas nuevas, el evangelio de la salvación y recibir la vida eterna. Pero también necesitamos entender y predicar el evangelio del reino, que tiene que ver con la parte de reyes, porque el evangelio del reino es evangelio de poder, de gobierno, de dominio y demostración de señales. Por eso Jesús dijo, cuando encargó a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio del reino, sanen leprosos, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y echen fuera demonios, con poder y autoridad. Ese es el evangelio del reino. Entonces necesitamos entender esos 2 aspectos del evangelio y desempeñarlos. Ahora, tenemos ilustración en la Biblia acerca de este asunto. Encontramos, por ejemplo, que los cristianos son comparados con ovejas, que tienen que ver con el sacerdocio, con la salvación, y Jesús como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Pero encontramos también características de Jesús como el león de Judá, y estableció a los cristianos en gobierno como leones, porque Jesús es el león de Judá. Como el león es rey de la selva, Jesús es el rey de las naciones, y nosotros somos también reyes con Cristo Jesús. En segundo lugar, hablando de esta comparación, nosotros también somos profetas en el aspecto espiritual, llevando el mensaje del Señor, pero también apóstoles para afirmar la autoridad de la iglesia, la doctrina y todo lo que tiene que ver con el aspecto de gobierno y de administración. En tercer lugar, nosotros somos comparados con los adoradores y los intercesores. Adoradores en el aspecto espiritual, en el aspecto sacerdotal, pero intercesores en la guerra espiritual, en la conquista de naciones. Allí estamos la característica de los cristianos, adoradores e intercesores. Y en cuarto lugar, nosotros también tenemos que ser siervos de servicio. El que quiera ser grande en el reino tiene que servir como sacerdote al servicio de Dios y al servicio del prójimo. Pero también tenemos que ser administradores de lo que Dios nos ha dado, porque el Señor nos ha puesto como administradores de lo que Él creó. Así que, amigos y hermanos, nosotros somos siervos y también administradores. En el aspecto espiritual somos siervos y en el aspecto social de reino somos administradores, y tenemos responsabilidad en ambas partes, porque el evangelio es un evangelio integral que no solamente mira la parte espiritual, sino también la parte social, la parte administrativa. Cuando encontramos a Moisés, por ejemplo, hablamos de un gran siervo de Dios, porque claro, sirvió al pueblo y fue el guiador del pueblo de Israel, pero lo vemos también como un estadista en gobierno. Y si queremos entenderlo a la luz de la Biblia, Moisés no fue sacerdote, fue administrador, fue gobernante. ¿Y por qué la iglesia no gobierna? Porque ha descuidado esa área.
Pero Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso tenemos que ir a predicar el evangelio a las naciones. El Señor dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura en el mundo entero. Pero necesitamos también, entonces, además de predicar el evangelio de la salvación, también tenemos que hacer discípulos en las naciones. ¿Qué tiene que ver con reino? Jesús es el rey de las naciones. Y hay una cosa interesante para cerrar este aspecto, es que el Padre Celestial en el Salmo 2 le dice a Jesús: mi hijo eres tú, pídeme y yo te daré las naciones por herencia. Si las naciones son la herencia de Jesús y Él tiene que establecer su reino, somos llamados a establecer el reino con Jesús. No somos nosotros que nos hacemos, sino que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, estableciendo aquí los dos aspectos: el sacerdocio en cada creyente, pero también el reino en cada creyente. Somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre, sirviendo a Dios y al prójimo. Que Dios nos ayude a entender esta gran verdad y que de esta manera podamos cumplir como iglesia las responsabilidades que Dios nos ha encomendado. Nos encontramos en el próximo programa, porque estaremos hablando acerca de cosas interesantes y tal vez nuevas para muchos otros, que no se ha predicado este evangelio, que no se han mencionado estas cosas abiertamente en las iglesias, pero que están ahí en la Biblia, y que Dios está renovando lo que Él está haciendo en este tiempo para que nosotros podamos establecer el reino de Dios en la tierra, como lo enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Quiera Dios que nosotros podamos entenderlo, obedecer a Dios y establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Nos encontramos en el próximo programa y deseo que Dios les siga bendiciendo. Mediten en esto, porque Dios sí quiere hacer de nosotros siervos grandes para Dios, y sobre todo que sirvamos con inteligencia al Dios del cielo. Bendiciones.